siglo XIX, la vida del maestrazgo se sustentaba fundamentalmente en la ganadería. Grandes extensiones de pasto, apoyadas en masías, permitían aprovechar al máximo el abrupto espacio de la montaña. Después, la lana se elaboraba artesanalmente o se exportaba en bruto a mercados lejanos. La agricultura era únicamente de subsistencia. Las bailías, como se llamaba al maestrazgo turolense, están en lo más alto de la cordillera ibérica, y tal vez esta condición unía más que otras cosas a todos sus pueblos, bastante separados por lo demás unos de otros. En septiembre de 1833, lejos de allí, en la corte, moría Fernando VII, y un escalofrío insurreccional recorría la península. Los partidarios de prolongar el viejo orden de la monarquía absoluta enarbolaban el nombre del infante don Carlos, hermano del difunto, como legítimo heredero de la corona. Pero el poder, de momento, estaba en manos de la reina viuda María Cristina y de su hija, la futura Isabel II. El choque de intereses se iba a dirimir en una guerra civil entre carlistas y cristinos, que no tardarían en recibir el nombre de liberales, pues para mantenerse en el trono, la reina iba a necesitar el apoyo de estos. Aquella lucha contenía la esencia del XIX, las tensiones entre el cambio y la continuidad, la defensa de la monarquía, el privilegio y la sociedad estamental y religiosa frente a los nuevos tiempos de la nación y de los ciudadanos, las constituciones, los parlamentos y las libertades. La Revolución Francesa, con su discurso de libertad e igualdad, había inspirado muchos proyectos y sueños para cambiar la realidad posible en todos los lugares a los que había llegado. Y en España, el liberalismo era un horizonte deseado por un creciente número de personas. Es muy posible que en el maestrazgo no supieran mucho de aquel huracán de cambios que venía afectando a Europa desde finales del siglo XVIII. Sin embargo, la presencia de hombres armados en sus tierras, vinculada a este proceso, era bien conocida para ellos. Ya en la Guerra de la Independencia corrieron por aquí franceses y patriotas, y también en el trienio liberal se oyeron voces de rebeldía contra el primer gobierno constitucional que había mandado elegir nuevos ayuntamientos y dado los primeros pasos para vender las propiedades del clero. En el maestrazgo, las primeras noticias de que algo estaba pasando llegaron los primeros días de octubre de 1833. Carlistas armados estaban recorriendo los pueblos proclamando a Carlos V y exigiendo raciones y dinero para los hombres y forraje para los caballos. Habían fallado en el intento de tomar Alcañiz, pero no fracasaron en Morella. Durante unos días, esta ciudad fue el eje de todos esos grupos rebeldes. Sin embargo, las tropas del gobierno solo tardaron unos días en llegar y forzaron una huida nocturna que terminó en derrota a las puertas de Granada. Las ciudades resultaron poco propicias para los carlistas de Aragón y Valencia. Por ello adoptaron el sistema de partidas armadas. La fácil movilidad y su vinculación con las gentes del terreno pronto se revelaron muy eficaces. Las partidas no eran dueñas más que del suelo que pisaban, pero su sola presencia dejaba constancia de la desobediencia al gobierno que se producía en estas tierras. El primero de los cabecillas importantes fue el alcañizano Manuel Carnicer, a cuyas órdenes se creó un foco de resistencia que se desarrollaba desde el Bajo Aragón, origen de muchos combatientes carlistas, hacia las sierras de Beceite y el Maestrazgo, donde buscaban refugio ante la persecución de las tropas gubernamentales. En ocasiones,
Consiguieron reunir un ejército notable mediante la fusión de distintas partidas y emprender aventuras fuera de su territorio de origen. Pero las severas derrotas les obligaron a reducir su actividad al espacio en el que tenían sus principales apoyos. Hacia 1835, la guerra en tierras aragonesas estaba en un punto muerto. El ejército no acababa con el incendio insurreccional carlista, pero los rebeldes tampoco ampliaban su influencia. Consciente de ello, uno de los jefes, cuyo prestigio no había hecho sino crecer desde el comienzo de la guerra, tomó la iniciativa de ponerse personalmente en contacto con el cuartel general de don Carlos en el País Vasco. Se trataba de Ramón Cabrera, un seminarista tortosino que había tornado los hábitos por las armas en los primeros días del conflicto. Su posición se consolidaría muy pronto tras el fusilamiento de Carnicer por los liberales, que le proporcionó la jefatura de las fuerzas carlistas de Aragón y Valencia. Con Cabrera el paisaje del carlismo cambia sustancialmente. De un lado, dotó de una apariencia de ejército a las distintas fuerzas que operaban en el Maestrazgo. Paralelamente, proporcionó una estructura administrativa, económica y judicial al territorio que se encontraba bajo su dominio. Pero para ello necesitaba antes establecer una base territorial en torno a la cual girase todo el entramado. Cantavieja, la sede central de las bailías, situada en el corazón del Maestrazgo, en lo alto de una muela rocosa asomada sobre el barranco, fue el lugar elegido. Las cosas no iban a ser fáciles para los carlistas, que llegarían a perder temporalmente Cantavieja el año 1836. Pero con el tiempo, su influencia sobre los territorios que rodeaban y que descendían hacia los valles aragoneses y las llanuras litorales valencianas se consolidó. Las montañas estaban dominadas por los carlistas, donde establecieron sus fortalezas en lugares favorables como Castellote, Aliaga, Segura, Alcalá de la Selva, y la periferia, mucho más rica, se convirtió en el área de abastecimiento a la cual descendían periódicamente las partidas en sus correrías para aprovisionar los almacenes. El punto culminante del poder de Cabrera llegó con la toma de Morella en 1838 y su defensa ante los ejércitos que comandaba el general liberal Leolat unos meses más tarde. La presión de las tropas liberales en el País Vasco propició la firma del Convenio de Vergara y el final de la guerra en este frente hacia finales del verano de 1839. El tiempo de Cabrera tenía sus días contados. Un gran ejército, dirigido por el general Espartero, volcó todos sus recursos sobre el Maestrazgo al quedar desocupados muchos efectivos que operaban en el norte. Aquel invierno, las tropas liberales solo tomaron posiciones y establecieron un cerco sobre los carlistas. La primavera iba a suponer un avance implacable. Una tras otra, las fortalezas carlistas fueron cayendo y finalmente Morella, la última de todas, cedió ante el empuje del ejército. Cabrera, sumido en la enfermedad, solo pudo retirarse a tiempo para llegar a Berga, controlada todavía por los carlistas, antes de cruzar la frontera y emprender el camino del exilio. El fin de la guerra no supuso la desaparición de los hombres armados en tierras del Maestrazgo. Eran ya muchos años y la costumbre estaba muy arraigada para que desapareciera con facilidad. El último de los episodios bélicos del Maestrazgo va a tener lugar en la conocida como Segunda Guerra Carlista. Entonces se reconstruyó miméticamente la experiencia de la Primera Guerra. Las voces de Viva Carlos V se habían cambiado esta vez por los vivas a Carlos VII. Cantavieja volvió a ser la capital del Maestrazgo carlista
y las partidas recorrieron de nuevo las mismas tierras de Aragón y Valencia. Desde Cantavieja, el territorio controlado por los rebeldes se aproximó hasta los muros de las ciudades como Alcañiz, Morella o Teruel. Esta vez el gobierno concentrará sus esfuerzos en el Maestrazgo antes que en el Frente Norte, poniendo fin a la resistencia en 1875 con el bombardeo y asalto definitivo a Cantavieja. A finales del siglo XIX, el mundo ha cambiado. El carlismo derrotado en 1875 poco tenía que ver políticamente con el de 1833. Entonces, era la defensa de toda una forma de concebir el mundo cuando los nuevos tiempos aparecían en el horizonte. Ahora las cosas eran diferentes. El sistema liberal se había asentado en España. El capitalismo, por sus ferrocarriles y sus fábricas, comenzaba a ser una realidad. Y los valores y principios de la burguesía se habían impuesto sobre los de la antaño omnipotente aristocracia. Por eso el carlismo ya no iba a ser lo que fue. O jugaba sus cartas como partido político, modernizando sus estrategias, o tendría que desaparecer. Pero esta nueva andadura se iba a jugar en el nuevo espacio público abierto por el liberalismo en las ciudades, muy lejos de aquellas tierras del Maestrazgo que trataban de hallar un futuro en los nuevos tiempos, dejando atrás su pasado como escenario de las guerras